Pues sí, durante toda la COP21, que ha estado celebrándose durante un par de semanas aquí en París, la reducción de la emisión de gases con efecto invernadero ha estado sin duda en el centro de todos los debates. Pero seguro que muchos de nosotros olvidamos que una de las industrias que produce más CO2 es la industria del turismo. Según cifras de la Organización Mundial del Turismo de 2008, o sea, hace 8 años, eran unos 1.000 millones las llegadas de turistas a los distintos países del globo. Para intentar paliar los efectos desastrosos sobre el clima y el patrimonio cultural, se vienen celebrando aquí en París unas jornadas del turismo responsable. Y precisamente tenemos con nosotros a Carlos Orihuela, representante en Perú de la Coalición Internacional por un Turismo Responsable. Buenas tardes, Carlos. Sí, Jordi, ¿cómo estás? Buenas Y tardes. sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ti también por la invitación. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Arequipa, en Perú, en 1984, si no me equivoco, Así es. donde vas a licenciarte en turismo y hostelería. ¿Qué es lo que te llevó al turismo? Bueno, lo que me lleva al turismo es un espíritu desde pequeño yo he estado en contacto con el patrimonio rural, sobre todo, puesto que mi familia viene de este ámbito. Y para mí bueno, desde pequeño he vivido cosas espectaculares, como el hecho de ir a las montañas, el hecho de estar cerca de los animales nativos de las montañas, el hecho de ver danzas, fiestas patronales. Bueno, y el viaje. Siempre desde pequeño he estado viajando por el trabajo de mi padre, porque nos íbamos al campo a ver a los abuelos. Y bueno, es este espíritu de patrimonio, de cultura, de viaje que finalmente me llevó al turismo. Y te cruzabas con muy pocos turistas, imagino. Sí, la verdad que cuando yo empecé, bueno, obviamente de pequeño, bueno, no muchos, mi ciudad, Arequipa, era muy poco visitada. El Perú ha vivido un problema, pues, de terrorismo, entonces no había mucho turismo efectivamente, ¿no? Y yo soy la cuarta promoción de mi universidad, entonces era algo reciente, pero ahora ha aumentado mucho más. Cuéntanos, Carlos Orihuela, ¿sabes si el llamado turismo responsable ha estado presente en las negociaciones de la COP21? Bueno, ha habido un evento, ha sido en el Gran Palais, bueno, lamentablemente fue anulado. La razón fue porque hubo manifestantes, lamentablemente, bueno, pero va a haber unos resúmenes de lo que se está tratando. Efectivamente es una actividad mundial que genera muchos impactos negativos en el clima. Y justamente hablabas de la jornada mundial, ha habido la jornada mundial en 2012 sobre el cambio climático. Y me acuerdo que estuvo el encargado de Air France y nos explicaba, bueno, es una jornada interesante, es un espacio de reflexión entre los actores que impactan, activistas, etcétera, y nos explicaba cómo las empresas aéreas hacen año tras año esfuerzos para aligerar los aviones para que puedan tener menos emisiones. Carlos, en 2010 vienes a París para realizar un máster en desarrollo turístico. ¿Cuáles fueron las razones que te empujaron a venir aquí a Francia? Quizás porque es el primer país turístico del mundo. Sí, efectivamente. Bueno, primero quisiera contarles de que yo inicié mi carrera como en una actividad de guiado también. Y bueno, sobre todo era en el idioma inglés. Y luego tenía pues la misión para ser un buen profesional de aprender otras lenguas. Aprendí el francés y en la Alianza Francesa. Y la Alianza Francesa es un ente que no solamente se limita a la educación del idioma, sino te orienta y te hace ver las oportunidades que hay en Francia, de estudios, la literatura francesa, el cine francés, entre otras cosas. En ese contexto es que nos presentan una feria de oportunidades de estudios y efectivamente yo me interesé mucho al turismo desde que comencé en Perú, en Arequipa, y efectivamente yo sabía que Francia era pues la destinación mundial por excelencia, ¿no? Entonces, de verdad es una de las grandes razones y otra de las grandes razones es que Francia proponía pues un estudio de calidad con su expertise que tiene y también que la parte económica comparado con otros países como son los Estados Unidos era mucho más accesible, ¿no? Carlos Orihuela, ¿es cierto que en París inicias tu andadura como que en el turismo ecológico como acompañante de grupos de turismo en bicicleta? Sí, también es lo que hice en París. La verdad que cuando somos estudiantes, París es una ciudad
cara. Entonces hay que ver qué actividad podemos hacer en paralelo. Entonces yo tuve la actividad como profesor de español aquí en París para algunos alumnos de colegios, de liceos, pero también efectivamente estuve de acompañante de turistas en bicicleta aquí en París, que es lo que yo ya venía haciendo en Perú. Yo era guía en BTT. Y bueno, fue una excelente experiencia porque me permitió conocer mucho más las calles de París, la historia de los monumentos y en sí aplicar lo que yo sabía y me encantaba, ¿no? La bicicleta que la sigo haciendo también. Los automovilistas parisinos empiezan a acostumbrarse a cruzarse a ciclistas, ¿eh? Antes no Sí, era qué tan bueno, fácil. qué bueno. En 2012 vas a crear aquí en Francia el primer sello de calidad para las casas de huéspedes en Perú, Perú Duradero. No existía el Perú turismo durable. durable, claro. No existía el turismo rural en Perú. Sí, lo que ha habido en Perú son algunos, vamos a decir que es un destino nuevo, entre comillas. Bueno, en verdad no es tan nuevo, pero digamos que se viene desarrollando de una forma clásica, ¿no? Entonces es un turismo de hoteles grandes, de buses, bueno, de guías, con diplomatura, etcétera. Y el tema rural ha estado un poco dejado de lado y el tema de darle importancia al habitante también. Entonces es así que mi experiencia como guía me da bueno, me da un tic, me hace verdaderamente vibrar y saber y constatar de que el habitante no estaba tomado en cuenta, ¿no? Y para mí conocer un lugar pasa mucho por sus habitantes, ¿no? Si yo visito París, lo tengo que hacer con un parisino, ¿no? Que me va a dar muchos consejos, etcétera, de los bares, los cines, los buenos planes. Y en Perú, bueno, era el turismo clásico, como te comento. Entonces, por ejemplo, había lugares que eran visitados y eran guiados los grupos por gente que no era del lugar. Entonces, bueno, es gente cargada de mucha historia, muchos conocimientos, pero también creo que hay gente que desea compartir con los lugareños. Entonces, en verdad, ya yo en la casa de mis padres empecé a acoger turistas, mis padres tenían un poco de temor al inicio, pero poco a poco se fue siendo la casa piloto de la red Casas del Perú. Y, y nada, luego mis estudios en Francia me empujaron a crear una consultora que se llama Perú Durable. Entonces Perú en español y durable que es sostenible, pero en francés. Y para justamente generar proyectos que puedan integrar a los habitantes en la actividad turística. Hay una predisposición de los habitantes a recibir turistas en su casa. Sí, la O, verdad como decías, que, hay una cierta timidez al principio. bueno, es una predisposición. Pienso que el Perú ha vivido muchos momentos un poco duros y que nadie se interesaba. Es más, o sea, el Perú en los años 80 estaba señalado por muchas embajadas extranjeras como un país Peligroso. peligroso, rojo, ¿no? Entonces, el hecho de que comience a haber turismo y que la gente empiece a llegar, el peruano recobraba la alegría y estaba muy contento de que la gente se interese en la cultura y es eso lo que llevamos los peruanos, la cultura en cualquier campo, ¿no? Y encantados, creo que es un pueblo muy acogedor y encantados de poder acogerlos y bueno, sigue creciendo, ¿no? Actualmente la actividad. Imagino, Carlos, que la conservación del patrimonio cultural es muy importante, está en juego. Las ruinas de Machu Picchu no soportarían cientos de miles de visitantes al año, ¿no? Hay No. que preservar ese patrimonio. Sí, la verdad que es una gran polémica, pero de verdad que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que salvaguardarlo, protegerlo. De verdad que es un incontornable en Perú, ¿no? Todo el mundo que va a Perú quiere ir a Machu Picchu, pero también es nuestra obligación, de nuestra ética, los profesionales en turismo, abrir otros sitios. Por ejemplo, pienso a Choquequirao, que se le llama el segundo Machu Picchu, que está en la ruta también. Pienso a Huánuco Pampa, a Vilcashuamán, que son otros sitios con las mismas características, ¿no? Pero falta esa puesta en valor y promoción. Por lo tanto, nada, uno de mis sueños es que el Estado se cumpla con esta función de promover estos sitios. A veces me interrogo por qué en todos los sitios web, en todas las guías, o cuando un pasajero llega al aeropuerto de Lima,
lo primero que ve es Machu Picchu. Estamos incitando a ir y a consumirlo de más en más, ¿no? Bueno, felizmente hay organismos reguladores como la UNESCO, que lo ha limitado a 2.500 turistas por día. Y bueno, necesitamos de que nosotros dar consejos al Estado, a organismos públicos, privados, para que otros sitios se pongan en valor y se pueda redistribuir la frecuentación turística. Carlos Orihuela, el pasado mes de junio se celebraba aquí en París el Día Mundial para un Turismo Responsable. ¿Qué es lo que debemos cambiar en el turismo masificado mundial de nuestros días? Bueno, lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza que genera el turismo. Se está constatando, es más, ya está constatado que el turismo se centraliza en las mismas empresas. ¿Qué quiere decir? Que en Perú o en los países del sur, lo que llamamos países del sur, son empresas extranjeras que están instaladas muchas veces bajo líneas aéreas, bajo hotelería, bajo transporte, ¿no? Entonces, la pregunta es, de $100 o el monto que querramos, ¿cuántos dólares están quedando en ese país? Entonces la respuesta es que muy poco, ¿no? Entonces lo que hay que cambiar o hay que incentivar, bueno, una sociedad mixta, público-privada, que de verdad se integra a las poblaciones locales, que son los que mantienen la cultura viva, las tradiciones, la parte ecológica, la parte monumental, ¿no? Entonces es eso, de que la gente se apropie del turismo, se apropie de su patrimonio, que sean actores y que protejan sus espacios. En países emergentes, tanto en América del Sur, pero también en África o en Asia, el futuro del turismo depende de su sostenibilidad, ¿no? No se puede uno lanzar a charters todos los días en África, por Sí, ejemplo. efectivamente, hay que tener en cuenta mucho el concepto de capacidad de carga, que quiere decir que, por ejemplo, en una sala de 20 metros cuadrados no vamos a poner pues 200 personas, ¿no? Por lo tanto, hay que limitarlo, parametrarlo, justamente para que ese lugar pueda durar en el tiempo y que pueda ser disfrutado por otras personas, otras generaciones y poner en valor otros lugares, porque los países no solamente tienen los sitios inconturnables, también hay otros sitios que también tienen un legado histórico, tienen tradiciones que también se pueden poner en valor y visitarlos. ¿Eres optimista ante el futuro del turismo? Bueno, pienso que hay que serlo, a pesar de que es una actividad que tiene muchos impactos. Hay que ser optimista y hay que rescatar las otras opciones que tenemos en cada país para visitarlo. Hay que fomentar también un turismo respetuoso. Hay que sensibilizar al turista cómo lo va a visitar o consumir el destino. Entonces nosotros tenemos que dar las orientaciones y finalmente generar un turismo responsable, parametrado y para que, bueno, sea cuidadoso y respetuoso, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Carlos Orihuela, por haber estado aquí con nosotros y sobre todo que continúe tu labor para imponer un turismo responsable en el mundo. Muchas Muchas gracias. gracias, Jordi.